Bueno, vamos a dar comienzo a la clase que corresponde a los sujetos del contrato de trabajo. Como obviamente se darán cuenta, los sujetos del contrato de trabajo son el trabajador y el empleador. Pero en toda esta charla, en toda esta parte de la clase, vamos a ir mucho a la ley de contrato de trabajo. Todas las definiciones conceptuales están en la ley de contrato de trabajo, a la que los invito a que se acostumbren a usarla, porque va a ser la fuente de todas las respuestas a nuestras dudas en la carrera profesional y en la académica también. Entonces, tenemos la figura del trabajador, y el trabajador no es solamente el trabajador que está desarrollando activamente su función. También tenemos a los desempleados, a los desocupados, que son sujetos del derecho del trabajo, pero no del contrato de trabajo. También son sujetos del derecho del trabajo los sindicatos, la empresa o las empresas, pero no son sujetos del contrato de trabajo. Los sujetos del contrato de trabajo son el trabajador y el empleador. Una vez aclarado esto, decimos, en el artículo 25 está la definición del trabajador. El trabajador es la persona física, y solamente la persona física, que se obliga a ejecutar tareas, realizar servicios, prestaciones a favor de otro que es el empleador, que tiene la facultad de dirigir toda esta actividad y que además paga una remuneración para que el trabajador desarrolle todas estas prestaciones. Si no, no habría contrato de trabajo, porque el contrato, dijimos, no se presume gratuito. En el caso del trabajador, se trata de una persona física, no puede ser ni un conjunto de personas físicas ni una persona jurídica, tiene que ser una persona física, como dice ahora el Código Civil de la Nación, una persona humana. Esta persona, lo importante es que ponga a disposición del empleador su fuerza de trabajo, aun cuando no realice tarea, no preste servicio, no ejecute obras, pero esa puesta a disposición de ese tercero que es el empleador es lo fundamental. En ese horario, en ese periodo de trabajo no puede hacer otra cosa sino estar sujeto a las órdenes del empleador, aun cuando no hubiera órdenes. El rasgo, el carácter fundamental de esa obligación que tiene el trabajador es que se trata de una obligación intuitu persona. Entonces, no puede el trabajador llamar a otro para que haga su trabajo, o llamar a otros para que haga su trabajo, o llamar a una empresa para que haga su trabajo. Es una obligación intuitu persona, es una responsabilidad de tipo personal. No se puede modificar la persona del trabajador por otro u otros. Entonces, este es un rasgo fundamental. Si se tratara de una locación de servicios o una locación de obra, por ahí el locatario, mejor dicho, el locador, el que va a recibir el dinero, sería la persona que puede cambiarse por otra. Pero en este caso, si se puede cambiar por otra, ya no sería contrato de trabajo, porque esa obligación no sería personal. La puede modificar, la puede poner en cabeza de otros. Esto nos diferencia al contrato de trabajo de la locación de servicio, de la locación de obra, el contrato de trabajo del contrato civil o comercial. El empleador sí puede ser una persona física o varias personas físicas, un conjunto de personas físicas o una persona jurídica. Ahí no importa, no es una obligación personal. Y tiene la facultad de organizar la empresa, de dirigirla, y a cambio tiene que pagar esa remuneración, por aquello de que el trabajo no se presume gratuito. Como para que ustedes vean la diferencia
de esta obligación de tipo personal, si el trabajador se muere, está previsto en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, el contrato se termina, el contrato fenece en el momento en que se produce el fallecimiento del trabajador. Ahora, si el empleador se muere, el contrato de trabajo puede seguir adelante cuando esa prestación, cuando la figura del empleador no sea esencial para la continuación del contrato de trabajo. Esto está previsto en el artículo 249. Esto es interesante para ver la diferencia que tiene la muerte del trabajador por su obligación personal, por esa obligación de carácter intuito persona, y la actividad que tiene el empleador, esa responsabilidad, que no hace falta que el empleador ejerza por sí mismo, puede ser un conjunto de personas físicas, puede ser una empresa, e incluso en la empresa, y sobre todo en las empresas grandes, no hay un empresario que dé órdenes, sino que existe un personal jerárquico que se dedica a esos fines. Entonces, tenemos artículo 25, la figura del trabajador, artículo 26, la figura del empresario. También tenemos la figura del trabajo. El trabajo está desarrollado en el artículo 4 y es toda actividad lícita que se preste a favor de un tercero. La actividad creadora, productiva del hombre a favor de un tercero. Ahora, ese tercero debe tener la facultad de organizar, de direccionar, a cambio del pago de una remuneración. Ese es el concepto de trabajo. En el artículo 5 tenemos para ver el concepto de empresa. La empresa es toda actividad lícita toda organización de medios de producción, personales, materiales e inmateriales, que tienen por objeto conseguir un resultado, el logro de los fines de la empresa. Y todo eso es para lograr los fines que ya sean, pueden ser económicos o benéficos, pueden tener lucro o no, pero ese manejo de todos esos medios personales, materiales e inmateriales, los va a hacer el empresario. Acá es interesante diferenciar el objeto del contrato de trabajo, que es específicamente esa actividad productiva y creadora del hombre, como objeto del contrato de trabajo. ¿Qué pasa si quiero diferenciar el contrato de trabajo de las otras figuras no laborales donde hay una persona que realiza trabajo para otra? Porque se da muchas veces en las profesiones liberales, el abogado puede trabajar para el cliente A o para el cliente B, pero el cliente A o el cliente B no le establecen las condiciones del contrato de trabajo, no le establecen un horario, no le dicen tiene que trabajar de esta manera o de esta otra. Ya habíamos visto que la dependencia técnica en el caso de los profesionales es una dependencia muy sui generis, muy especial, casi no existe. Y la dependencia técnica existe en esas labores de poca calificación, pero cuando mayor es la calificación de la persona que realiza el trabajo, la dependencia técnica va a tender a ser inexistente. Que le pasa a los abogados, le pasa a los médicos, le pasa a los contadores. Nosotros tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo otro concepto muy importante, en el artículo 6, que es el establecimiento. El establecimiento es la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones. Pero atenti, establecimiento. Esto sirve para diferenciar algunos casos de despido cuando hay imputación a una baja de la producción, a una baja de la economía no imputable al empleador, y por ahí se cierra un establecimiento, pero no todos.
se puede cerrar una sección, pero no todas. Entonces, acá entra a jugar la importancia de dominar el concepto de establecimiento. También como sujeto del contrato de trabajo y en su doble condición de socio y trabajador, tenemos el artículo 27. En el artículo 27, que es una forma también de combatir el fraude en la ley de contrato de trabajo, tenemos a esa persona que, a pesar de que es socio, utiliza toda su actividad a favor de la sociedad o gran parte, la mayor parte de su actividad a favor de la sociedad bajo directivas de esta sociedad, de los socios, del empresario, y entonces se lo considera un trabajador. Es la calidad o la figura del socio empleado, el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo. La excepción a esta idea se da en las sociedades familiares, donde uno de los cónyuges dirige, el otro trabaja y los hijos también. Entonces, ahí no habría ninguna posibilidad de hablar de un socio empleado. A todo esto conviene tener en cuenta artículo 64, la facultad de organización que tiene el empleador. El empleador puede organizar esa unidad de producción, esa unidad de ejecución, ese establecimiento, esa unidad productiva, esa empresa, la puede organizar de manera tanto económica como técnica. La organización técnica, a medida que la producción es más sofisticada, a medida que la producción tiene una mayor calificación, va a ser difícil que la dirija uno solo y normalmente se va a utilizar personal de condición jerárquica con profundos conocimientos de la técnica, de la forma de elaborar el producto, de dar el servicio, y va a ser a través de ese personal jerárquico que se tenga la organización, el modo de organizarlo técnicamente. Económicamente, normalmente el empresario o el grupo empresario lo va a dirigir como cuando se trata de una empresa unipersonal y va a tener como finalidad máxima la mayor utilidad, la maximización de la renta. Tenemos en el artículo 65 la facultad de dirección. Entonces, es el empresario el que va a dirigir la empresa, el que va a establecer las pautas de la empresa. Pero esa facultad de dirección tiene un límite. Ese límite está en función de las necesidades de la empresa y de los objetivos de producción. Pero hay límites en esa facultad, en ese derecho a establecer las normas directivas o de dirigir la empresa. Y tanto hay un límite que yo los invito a leer despacio, de manera detallada, pensando bien en lo que se dice, el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se llama o se denomina comúnmente el ius variandi. Entonces, el límite está expresamente establecido en la Ley de Contrato de Trabajo. Esa facultad de organizar, esa facultad de dirigir que tiene el empleador encuentra un límite en cuanto a que esos cambios, esas modificaciones en las condiciones del contrato de trabajo no atenten, no provoquen un daño de tipo material, como puede ser la reducción del sueldo, como puede ser la modificación del horario. Una persona que está trabajando en el turno mañana no tendría que trabajar en el turno noche. No se la podría llevar de un establecimiento en San Fernando o Tigre a otro que esté en Moreno o en Temperley, porque se le provocó un daño absoluto en materia de tiempo de trabajo, gastos de transporte, se le modifica la vida y fundamentalmente si además tiene otro trabajo o está estudiando. Entonces le modificamos el horario, pierde el tiempo para ir a la facultad o duplica el gasto de viaje en términos de tiempo. Bueno, todo esto hace
provoca un daño material y además un daño moral, porque si me impiden estudiar, me impiden recibirme, por ejemplo, estoy estudiando abogacía y estoy trabajando 8 horas, pero me cambian de lugar de trabajo, yo estoy trabajando en San Fernando y voy a la Universidad de San Isidro y resulta que me mandan a trabajar a Moreno o a Temperley, seguramente esto me va a provocar un grave daño que me va a impedir estudiar. Bueno, esto provoca un daño moral y un daño moral que puede tener una cuantía más que interesante. Entonces, el límite para el ius variandi, para esa facultad de hacer cambios en la empresa, tiene clarito estos dos puntos fronterizos, que son no provocar un daño material y no provocar un daño moral. Cualquiera de estos daños que se provoque o la suma de estos daños me permite, como trabajador o como abogado del trabajador, considerarme despedido y reclamar las indemnizaciones por un despido sin causa, o me permite pedir volver a la forma de trabajo anterior, mantener restablecer las condiciones de trabajo en las que estaba desarrollando mi débito laboral. También los invito a leer el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la facultad disciplinaria. La facultad disciplinaria es una nota absolutamente especial, específica, es una nota que le es propia del empleador. En un contrato civil o comercial, ninguna de las partes tiene facultad disciplinaria. Las partes están en igualdad de condiciones. Donde hay facultad disciplinaria es en un contrato donde las partes no tienen igualdad de condiciones. Una impone una serie de modalidades y condiciones como el horario, si no se cumple el horario, cuál va a ser el castigo por el incumplimiento, no se puede faltar. Pues la facultad disciplinaria se refiere a la posibilidad de suspensiones y hasta del despido. Se empieza por un llamado de atención, se establecen suspensiones y al final de este recorrido, porque no se puede empezar por la norma más grave, que sería el despido, el fin del contrato de trabajo, al final de este recorrido podemos llegar. Entonces sería un despido con causa. De todas maneras, la causa tiene que ser perfectamente establecida, es lo que se llama justa causa, está en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y para llegar a la justa causa, primero tenemos que agotar toda la vía jerárquica, un llamado de atención, una suspensión, la suspensión puede ser de 1 día, de 2 días, de 3 días, y finalmente sí el despido, porque si uno junta suspensiones y hay un motivo que lo acredite, se puede despedir. Pero la causa del despido tiene que ser bien específica. Por eso se llama justa causa, está descrita en el artículo 242 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo. Siempre refiriéndonos al tema de los sujetos de trabajo. Tenemos que tener en cuenta, en el caso de las mujeres y de los menores, ciertas limitaciones para ser sujeto del contrato de trabajo. Entonces, en principio, no se podía contratar a las mujeres para trabajos nocturnos. Esta norma está quedando un poco en desuetudo. A esta altura del desarrollo, ustedes piensen que la Ley de Contrato de Trabajo se creó allá por 1974. Entonces, una forma de impedir el abuso era que las mujeres trabajaran en el turno nocturno. Lo mismo pasa con los menores. Hay una prohibición absoluta de que trabajen los menores de 14 años. Eso sería trabajo infantil, que está penado por la ley, y la Organización Internacional del Trabajo tiene convenios y recomendaciones que específicamente hablan de que el trabajo de los menores, el trabajo infantil, está prohibido y le permite a las diferentes legislaciones nacionales establecer penalidades que algunas son más duras, algunas son más blandas, pero en general todos los países del mundo penalizan el trabajo infantil. Ahora, en el caso nuestro, nosotros tenemos
que la ley de contrato de trabajo permite el trabajo de los menores después de los 14 años y hasta los 16, con algunas limitaciones. El trabajo diario no puede ser mayor de 6 horas, no puede ser mayor de 36 horas semanales, y a partir de los 16 a los 18, el trabajador sigue siendo un trabajador menor de edad, pero que ya está autorizado a trabajar 8 horas diarias o 48 horas semanales, como pasa con el trabajador común, el trabajador mayor de edad. El límite siempre está dado porque no se puede realizar tareas penosas, riesgosas, peligrosas, y sobre todo en el caso de los menores, ¿cierto? Estas son limitaciones porque el sujeto trabajador tiene una condición especial, la de ser menor de edad, o en el caso de las mujeres. Después ya vamos a desarrollar también todo el capítulo de protección a la maternidad. Y también vamos a hablar de que en algunos países hay protección al papá. Las licencias no son solamente la mamá, sino también el papá. Pero lo vamos a dejar para el capítulo de la protección a la maternidad, que debería ser también a la paternidad, y en específico la protección al trabajo de los menores. Por ahora lo vamos a dejar acá y los invito a que vean, a que lean la descripción que está en la propia ley del contrato de trabajo. A medida que van desarrollando cada sujeto del contrato de trabajo, como el trabajador, el empleador, qué es la empresa, qué es el trabajo, o los artículos que les mencioné con la facultad de organización, de dirección, la posibilidad de ius variandi, la facultad disciplinaria, léanlo de la ley y traten de aprender con H intermedia el contenido, el concepto de estos artículos para que podamos ir entendiendo cada vez más y más en profundidad estos conceptos básicos del derecho del trabajo. Bueno, nos vemos para la próxima clase.